Muy buenas noches, mis amados amigos y hermanos. Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a su programa Fe Cristiana y Actualidad. Le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de llegar hasta ustedes nuevamente. Hoy, martes frío, aquí en Santiago del Estero está haciendo frío. Martes 28 de julio del año 2025. Le damos gracias al Señor. No, 29 ya es, ¿no? Es ya 29, sí, 29 de julio del 2025. Le damos gracias a Dios por estar aquí con ustedes en una edición más de este programa Fe Cristiana y Actualidad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy queremos tratar un tema muy importante, muy interesante. Quizás la pregunta que muchas personas se han hecho en alguna oportunidad en sus vidas, y quizás es una pregunta de donde desprenderá toda nuestra fe, porque vamos a hablar de la Biblia. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿No? Una pregunta que muchas personas quizás en algún momento dado se han hecho, ¿no? Una pregunta que cuestiona los cimientos de nuestra fe, pero hoy vamos a explorar un poco sobre esto. Pero antes, queremos recordarte que puedes comunicarte con nosotros, ¿sí? Puedes participar en vivo de toda la discusión que aquí se genere. También recordarte que si no has podido sintonizar esta transmisión en vivo, si justo pasada la transmisión llegas después de haber comenzado, no te preocupes, porque puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí tenemos todo el contenido de las transmisiones que subimos de 24 a 48 horas después de haber comenzado el programa, ¿no? Quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 425-0933, o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Ahí puedes comunicarte enviándonos tus preguntas, tus consultas, tu pedido de oración o inclusive algún comentario que quieras compartir con nosotros. También quiero hacerte las siguientes invitaciones. Recuerda que estamos todos los lunes y sábados. Si estás aquí en Santiago del Estero, estamos en la Plaza Libertad a las 21 horas compartiendo la palabra de Dios, orando por las familias, llevando bendición a los hogares. Ahí mismo, en plena Plaza Libertad, a las 21 horas estamos ubicados allí en Santiago del Estero, capital. Plaza Libertad, todos los lunes y sábados a las 21 horas. O si no, busca congregarte con nosotros en la iglesia Aposento Alto 120, todos los domingos a las 20 horas, Hotel Savoy, Peatonal Tucumán número 39. Ahí nos podrás encontrar en el culto general de la iglesia, donde estamos orando por la familia, buscando la presencia de Dios, ministrando la palabra de Dios, que es vida y vida en abundancia. Así que te invitamos a que puedas participar con nosotros. La entrada es gratuita, por supuesto. Siempre que hacemos una actividad la hacemos para la gloria de Dios, y por supuesto estamos allí para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los rincones de esta provincia, donde siempre vamos a llevar la presencia y la palabra de nuestro Señor Jesús. Bien, sin mucho más preámbulo, el tema que vamos a tratar esta noche es cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Usted sabe que a lo largo de las religiones que hoy en día podríamos decir son las religiones más grandes, está el judaísmo, el islam y el cristianismo. Estas tres religiones se debaten en considerarse el único camino a Dios, no, el camino verdadero. Usted sabrá que siempre las religiones se están tirando siempre para su lado, indican, bueno, no, este es el camino, no, las cosas se tienen que hacer así, no, esta religión es la correcta. Y ante toda esa incertidumbre, nosotros nos toca preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es el camino verdaderamente a seguir, no? Y si elegimos un camino, ¿cómo podemos demostrar que ese camino que hemos elegido es el correcto? Bueno, primero y principal deberíamos irnos a la fuente original que habla de este camino. En el caso del cristianismo tenemos a la Biblia como palabra de Dios. Y la Biblia misma nos muestra entonces, o ella misma nos pone a prueba para que podamos demostrar si en efecto ella es lo que dice ser. Y yo creo que para responder esta pregunta tenemos que analizar desde qué punto de vista la vamos a abordar, porque evidentemente no vamos a decir, bueno, la Biblia es palabra de Dios porque ella dice que es palabra de Dios. Algunos podrían considerar que esto es un argumento circular, cuando en realidad lo que queremos demostrar son las complejidades de que la Biblia contiene para poder llegar a la conclusión de que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios. Y hay unos cuantos argumentos que vamos a estar analizando esta noche, pero quiero que usted tenga la certeza de que hoy vamos a poner nuestra confianza en ella, porque al abrir nuestro corazón y nuestra mente, la verdad de Dios se va a hacer evidente en la vida de las personas. Así como los científicos están abiertos a que las evidencias lo convenzan de la verdad, así nosotros esta noche vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos analizar si la Biblia es lo que dice ser. Porque esta pregunta, para responderla, podemos dividirla en dos partes. Primero, si podemos decir
que qué es lo que enseña la Biblia, ¿no? Vamos a comenzar con esa pregunta. Y la segunda sería, ¿es cierto lo que la Biblia enseña? Por una parte, vamos a abordar qué es lo que enseña la Biblia, y por la otra vamos a abordar si es cierto o podemos confiar de lo que enseña la Biblia es cierto, ¿no? Respondiendo a estas dos preguntas, vamos a abordar la pregunta inicial. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y vamos a analizar algunos argumentos en primer y principal. Primero, ¿qué es lo que enseña la Biblia, no? Porque mucha gente ha querido acercarse a la Biblia, especialmente al Génesis, para querer compararla con la ciencia. Algunos dicen, bueno, vamos a ver si el mundo fue creado en 7 días, vamos a ver si es verdad que hubo un diluvio universal, vamos a ver si es verdad que la gente pudo vivir tantos años, como lo dicen los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, y tratamos de abordar a ese libro de la Biblia con los lentes actuales, ignorando cuáles eran los recursos literarios que usaron los autores en ese tiempo, ignorando que lo que la Biblia trata de enseñar es que hay un Dios creador que es responsable de todas las cosas que está detrás de la creación, y no buscar los detalles específicos de cómo se creó el mundo, sino que muchas veces nosotros ponemos en propias palabras a decir, bueno, no puede ser que la Tierra haya sido creada en 7 días, puesto que la ciencia demuestra que hay millones de años de procesos y de muchas cosas que se dieron, pero la Biblia en ningún momento dice que la Tierra se creó en 7 días literales de 24 horas. Esa es una interpretación que alguien podría tomar. Lo que sí tenemos que abordar es qué es lo que está enseñando la Biblia. La Biblia no busca enseñarnos ciencia, la Biblia busca revelarnos a un Dios creador que es el responsable de que detrás de todo lo que hay en lo que se narra la Biblia hay un Dios creador. Por ejemplo, hoy la ciencia, especialmente la astronomía, ha llegado a la conclusión de que el universo nunca ha sido infinito, sino que ha tenido un comienzo. El universo tuvo un principio. Y si tuvo un principio, podemos decir que hay un creador detrás de ese principio. Y la Biblia nos habla en el mismo versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, la tierra tuvo un comienzo y el universo tuvo un comienzo. Esto es demostrado por la ciencia. Por ende, la Biblia ya nos habla de que ya hay un comienzo en donde parte todo lo que tiene que ver la creación. ¿Y quién es el comienzo de la tierra y del universo? Tuvo que haber sido la causa incausada que se esconde detrás de Dios. Es decir, Dios tuvo que ser la causa incausada que trajo a existencia todo lo que hoy nosotros conocemos como universo y toda la creación, ¿no? El Salmo también dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay una revelación general detrás de todas las cosas que han sido creadas que nos muestran cómo el ajuste perfecto de la naturaleza y el orden de la naturaleza nos muestran que hay un diseñador inteligente detrás de todo esto. ¿Y quién es ese diseñador inteligente? Dios. Entonces la Biblia nos muestra, ya de por sí la Biblia apunta y nos enseña que hay una realidad espiritual, que hay un Dios creador. Ahora, ¿cómo podemos demostrar si eso que la Biblia enseña es cierto? Bueno, lo primero que vamos a hacer es esbozar unos cuantos argumentos que vamos a estar diciendo aquí. Pero quiero que te enfoques en esto, quiero que te enfoques en que la Biblia no busca darnos respuestas científicas como para meterla en un laboratorio y después poder demostrar que eso es así. Hay otras maneras de llegar a la verdad. Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente: ¿existe una verdad absoluta o la verdad es relativa, no? Mucha gente dice, no, la verdad tuya no es mi verdad. Quizás el judío le va a decir al cristiano, yo tengo una verdad que no es la tuya, y eso en sí es llamativo y es incluso contradictorio, porque si aceptamos que las verdades son absolutas, no pueden haber dos verdades absolutas. O una es cierta y la otra es falsa. Si decimos que 2 más 2 es 4, no puede llegar alguien a decir 2 más 2 es 5. O es 4 o es 5. No existen verdades relativas. Hay posturas relativas, pero no quiere decir que la verdad objetiva sea necesariamente relativa. Tiene que ser absoluta, dado que solamente hay una sola verdad. Entonces, descansamos en esa premisa de que hay una sola verdad, de que Dios existe y que Dios es el creador de los cielos y la tierra y del universo, dado que el universo no pudo haberse creado de la nada, es decir, no se pudo crear a sí mismo porque tuvo un comienzo y alguien le tuvo que haber dado un comienzo, un principio, ¿no? Ahora bien, respecto a si lo que la Biblia enseña es cierto o si la Biblia es inspirada por Dios, porque ya vamos a abordar un poco ese contexto, vamos a analizar la Biblia misma desde su composición. ¿Cómo llegó la Biblia a su existencia? ¿Cómo es que llegamos a tener la Biblia de repente, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de la coherencia, ¿no? Este es un argumento bastante lindo porque vamos a entender que la Biblia tiene 66 libros diferentes, ¿no? La Biblia no es un solo libro, como muchas personas piensan. La Biblia tiene 66 libros compilados en uno solo.
Es como que si usted tuviera 66 libros diferentes, pero ahora los pudiera juntar todos y hacer de ellos una sola composición. La Biblia tiene 66 libros que fueron escritos en un periodo de no más de 1500 años de historia a través de 40 autores diferentes en distintos contextos sociales, en distintas profesiones, distintas formas de hablar, distintas formas de pensar, distinta educación, y todos ellos manejan un solo mensaje: que el ser humano es pecador, que hay un Dios creador y que hay un Salvador a través de la persona de Jesús, nuestro Señor, que vino al mundo para morir por nuestros pecados y que a través de él el hombre alcanza salvación y vida eterna. De lo contrario, el hombre tiene que pagar por sus pecados a través de una condenación eterna. Todo este mensaje es un trazado lineal que podemos encontrar desde el mismo Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, que es el último libro. Entonces allí nosotros podemos encontrar una coherencia y un mensaje coherente que se ha dado durante 1500 años a través de 40 autores diferentes. Ya de por sí tenemos que entender que hay una mano sobrenatural que se movió en medio de todo esto para que 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años hablen de un mismo mensaje, proyecten un mismo mensaje y sigan un trazado lineal de la historia, ¿no? En segundo lugar, tenemos que considerar las evidencias internas mismas de la Biblia. Si bien es cierto que la Biblia proclama ser la palabra de Dios, ¿cómo podemos comparar entonces la Biblia con su propia evidencia? Bueno, vamos a tomar algo que es importante tomarlo. Los 4 evangelios que hablan de Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si nosotros los analizamos como documentos históricos que han llegado hasta nosotros, los podemos someter a un escrutinio donde podemos analizar si lo que estos evangelios dicen es cierto. Entonces tenemos que enfocarnos en la figura histórica de Jesús de Nazaret. Hoy en día son muy pocos los eruditos que pueden decir que Jesús no existió, dado que la gran parte de todos ellos, la gran parte de los estudiosos e historiadores serios, saben que Jesús de Nazaret existió. Por ende, vamos a concentrarnos en la persona de Jesús, cómo Jesús trataba a los libros del Antiguo Testamento. Recordemos que en los tiempos de Jesús, el Nuevo Testamento no existía aún, pero los libros del Antiguo Testamento ya estaban en circulación y de hecho ya eran considerados palabra de Dios. Esto es la Torá, los Ketubín, los libros proféticos, los Salmos y los Proverbios, y la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Bueno, ¿cómo Jesús le daba qué tratamiento le daba Jesús a esos libros? Bueno, sabemos y entendemos que Jesús los consideraba palabra de Dios. Incluso decía Jesús que esos libros daban testimonio de él. Él entendía que esos libros hablaban de él. Por ende, y por esta razón, sabemos que si Jesús, habiendo tomado en cuenta la seriedad de estos libros y la inspiración divina de estos libros, habiendo él hablado de su propia muerte y de su propia resurrección, y habiéndose cumplido lo que él había dicho, no hay ninguna razón para creer que lo que Jesús enseñó acerca del Antiguo Testamento sea falso. Al contrario, si Jesús mismo predijo su muerte y su resurrección, y esto en efecto se cumplió, ¿cómo podríamos nosotros poner en duda o cuestionar lo que él mismo enseñó acerca del Antiguo Testamento? Ahora alguno podría decir, bueno, pero ¿cómo sabemos que la resurrección ha sido un hecho histórico? Bueno, esto también es otro tema que no me quiero meter mucho más allí, pero vamos a puntualizar un poco, vamos a dar unas cuantas pinceladas. Hay unas cuantas evidencias que podemos nosotros tomar en consideración. Número 1, las primeras personas que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres. Y esto es algo que tenemos que tomar muy en serio, porque el testimonio de las mujeres era algo que casi no se consideraba. Nadie se tomaba en serio las mujeres como testimonio, ni nadie podía prestarle atención, lo cual es llamativo que Dios haya elegido las circunstancias para que las mujeres fueran las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Esto quiere decir que si Mateo, Marcos, Lucas y Juan hubiesen querido inventar la historia de la resurrección de Jesús, lo primero que hubiesen dicho es que algunos héroes de la fe fueron los primeros en ver a Jesús resucitado, pero ellos registraron la historia y los acontecimientos tal cual como sucedieron, es decir, pusieron a las mujeres como los primeros testimonios o los primeros testigos, aún sabiendo que quizás muchos no las iban a tomar en serio, dado que a la mujer no se le tomaba en serio su testimonio, pero así fueron como sucedieron las cosas. Por ende, ellos registraron los acontecimientos como tenían que haberse registrado. Número 2, ¿cómo podemos explicar el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2, cuando esa misma ciudad que días antes habían pedido la muerte de Jesús, cómo es que ahora decían que Jesús había resucitado y que querían formar parte de la iglesia, y la iglesia nació con 3000 miembros en la misma ciudad donde Jesús había sido crucificado, donde pedían la muerte de Jesús, donde decían que Jesús era un blasfemo, donde decían que Jesús no venía de parte de Dios, pero ahora resulta que todos creían tanto en Jesús que estaban dispuestos a dar su vida por él.
¿Qué explicación le podemos dar a todas estas personas que formaron parte de la primera iglesia cuando días antes, ni siquiera meses ni años, días antes habían pedido la muerte de Jesús, ahora estaban dispuestos a defender la resurrección de Jesús aún con su propia vida? Número 3, la misma conversión del apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso. El mismo Pablo había testificado, y siendo Pablo una figura histórica también, había testificado que él mismo perseguía a la iglesia y llevaba a los cristianos a la cárcel para que fueran torturados, para que fueran asesinados, para que se les desanimara. ¿Cómo es posible que ahora él, resulta ser y acontece que él era la única persona que ahora daba su vida también por el evangelio? ¿Cómo se puede probar eso? ¿Cómo podemos explicar esto sin la resurrección de Jesús? En 1 Corintios capítulo 15, el mismo Pablo dice que Jesús había resucitado y se les había aparecido primero a los apóstoles, luego a él y luego a más de 500 hermanos, aún de los cuales muchos están vivos, dice él. O sea que si ustedes, los corintios, tenían dudas de la resurrección de Jesús, vayan y pregúntenle a más de estos 500 hermanos que lo vieron con sus propios ojos y pueden testificar de que esto fue un hecho histórico y fue una realidad. Por ende, si tomamos esta verdad como objetiva, sabemos entonces que todo lo que haya dicho y enseñado Jesús tiene que ser cierto y tiene que ser verdadero, dado que su resurrección representa la vindicación de Dios a sus palabras y a sus enseñanzas. Por ende, el testimonio de Jesús es una prueba muy fuerte para considerar al menos el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Otro caso tenemos también que si Jesús él mismo instituyó a los apóstoles y a los discípulos que luego escribirían el Nuevo Testamento, no hay razón para creer que el Nuevo Testamento no sea tampoco palabra de Dios, puesto que ellos mismos fueron encomendados por Jesús, el mismo que resucitó, el mismo que la gente lo vio resucitado y todas las apariciones post-mortem que tuvo Jesús. Entonces no hay motivo para creer que el Nuevo Testamento tampoco haya sido inspirado por Dios. Al contrario, estas personas que caminaron con Jesús durante 3 años, durante su ministerio, que lo vieron hacer milagros, que lo vieron resucitar muertos, que lo vieron sanar enfermos, echar fuera demonios, que ahora ya estaban siendo comisionados para escribir esta historia, es una historia que ahora ha llegado a nosotros de manera muy, muy íntegra. Y esta es la tercera prueba que yo quiero demostrar y traer a la mesa: la autenticidad de las pruebas que tenemos en los manuscritos originales. Hoy en día tenemos más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Ciertamente ya no tenemos nosotros los originales, pero tenemos más de 5.000 que se puede reconstruir todo el Nuevo Testamento palabra por palabra con una integridad tremenda, impresionante. Solo Dios puede preservar su palabra a lo largo de los siglos. Estamos hablando de más de 2.000 años de historia que se han preservado estos manuscritos de manera indestructible. Recordemos que los emperadores romanos, en los primeros años de la iglesia, ellos trataron de destruir a la iglesia, de perseguir a los cristianos, de asesinarlos, pero en lugar de callar las voces de los cristianos, lo que hicieron fue multiplicarlas. Los cristianos siguieron multiplicándose, siguieron evangelizando, siguieron llevando la palabra de Dios y siguieron preservando los rollos donde se habían escrito el Nuevo Testamento. Usted recordará que en ese tiempo no existía la imprenta, no existía toda esta publicidad que hoy en día existe, sino que el Nuevo Testamento y las cartas del apóstol Pablo se escribían sobre papiros, sobre piel de animal, y eso tenía que ser manuscrito palabra por palabra para que pudiera llegar a las comunidades primitivas de la iglesia. O sea que era un trabajo bastante arduo que solamente puede ser explicado con la intervención divina. ¿Cómo podemos nosotros preservar la integridad de los pasajes, de los textos del Nuevo Testamento, sin que haya sido corrompido, sin que haya sido, se haya perdido? ¿Cómo se ha podido mantener en el tiempo la vigencia de la palabra de Dios, de la Biblia misma, sin la intervención divina? Esto también es una prueba irrefutable de que efectivamente el Nuevo Testamento ha sido insuflado por Dios, exhalado por Dios, tanto como el Antiguo Testamento. Y número 4, y esta es una prueba a la cual yo quiero remitirme a todas aquellas personas que quieran de verdad cuestionar la Biblia como palabra de Dios, es el poder que tiene la Biblia para transformar las vidas. La Biblia misma dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El testimonio de millones y millones de cristianos en el mundo que han decidido abrir su corazón y su mente para ver si lo que dice la Biblia es verdad, han transformado su vida a través del poder de la Biblia. La Biblia tiene el poder para transformar la vida del hombre y de la mujer, que hace que sea evidente la existencia de Dios para ellos. Por ende, el poder transformador que tiene la Biblia es en sí mismo también una prueba irrefutable de que es la palabra de Dios. Por ende, para acercarnos a ella tenemos que hacerlo de la misma forma que un científico se acerca y observa la realidad y su entorno y lo estudia.
La misma actitud tenemos que tomar nosotros, acercarnos a la Biblia y dejar que la Biblia nos transforme, nos diga qué es cuál es el mensaje que ella tiene para decirnos, qué es lo que ella tiene para hablarnos, ¿no? Ahora, muchos podrían decir, bueno, pero los musulmanes tienen el Corán y ellos piensan que el Corán es la palabra de Dios. Bueno, vamos a analizar un poco las evidencias, ¿no? El Corán, en la Sura capítulo 5, verso 48, dice que ya Dios había revelado previamente algo. Ese previamente algo, esa revelación es la misma Biblia. De manera que si el Corán es cierto, entonces está validando la Biblia misma, porque ya el Corán dice en ese capítulo que acabo de decirte, la Sura capítulo 5, verso 48, habla de que Dios ya reveló antes unas escrituras, una palabra de Dios. Por ende, la misma Biblia se revela a sí misma entonces y la valida desde una fuente externa. Esta fuente externa sería el Corán mismo, ¿no? También el Corán enseña en la Sura capítulo 4, verso 157, que Jesús no murió ni que Dios tiene hijo, lo cual esto es bastante problemático dado que contradice lo que la Biblia enseña, puesto que si nosotros aceptamos la inspiración divina del Corán, entonces el Corán está negando un hecho histórico, está diciendo que Jesús no murió o que Jesús no resucitó y que Jesús entonces no fue quien dijo que era, lo cual es algo que la misma historia no puede sostener porque, repito, no podemos explicar la existencia de la iglesia en la misma ciudad donde Jesús fue crucificado si no es por la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es una evidencia irrefutable para poder explicar cómo personas que antes pedían su crucifixión ahora hayan creído en él con todas sus fuerzas, de manera que ellos digan, sí, Jesús es real, se levantó de los muertos, yo lo vi, yo lo experimenté y ahora ha cambiado mi vida. Entonces ahí estamos en un problema de historicidad, si queremos considerar el Corán, ¿no? Dentro de la comparación con la Biblia misma, pues ahí ya la historia no lo aguanta, no soporta la evidencia. Por ende, la Biblia sigue tomando el primer lugar, su misma preponderancia y su mismo poder para transformarlo, ¿no? De nuevo, vamos a repasar estos 4 pasos. Número 1, la coherencia, es decir, la Biblia fue escrita durante 1500 años por más de 40 autores que hablan un mismo mensaje, una misma coherencia. Segundo, el testimonio de Jesús. ¿Qué significa esto? La existencia de Jesús mismo, cuál es el tratamiento que Jesús le daba a las Escrituras, siendo que Jesús mismo demostró ser quien era y que Dios con su resurrección reafirmó las enseñanzas de Jesús. Por ende, no hay ningún motivo para cuestionarlo. Tercero, la preservación, ¿sí?, de la palabra de Dios, la preservación de la palabra de Dios, es decir, cómo Dios se aseguró de que hoy nosotros tengamos la Biblia a pesar de todos los problemas que pasó, a pesar de todos aquellos líderes políticos que quisieron destruirla, todos los emperadores que quisieron prohibirla, todos aquellos lugares que quisieron, todas aquellas personas que quisieron destruirla, pero aún así hoy preservamos la Escritura en su integridad. Y número 4, el poder que tiene la Biblia para transformar los corazones de las personas. Estas son pruebas que cuando uno se acerca a la Biblia y se deja transformar por ella, es irrefutablemente una evidencia de que sí podemos ser convertidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para sanar, para liberar, para restaurar. Por eso la Biblia hoy, con estas evidencias, con esta prueba, es más que demostrable que solamente pudo haber sido inspirada por Dios cuando tiene este efecto sobre la vida de las personas. ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, que una persona que era adicta al alcohol, que era violenta, que era iracunda, que quizás estaba teniendo una vida disoluta, en problemas, en todo este tipo de cosas, ahora se maneje de una manera íntegra, recta, ya no se deje llevar por las emociones, por las tentaciones, quizás por las cosas que venía pasando? Solamente lo explica un origen divino, solamente hay algo, hay una fuerza, hay algo que lo está impulsando a vivir conforme a la palabra de Dios. Eso únicamente se puede explicar con el poder de la palabra de Dios, porque la Biblia siempre tiene un mensaje fresco, siempre que la abrimos en un versículo, por más que la hayamos leído durante años y años y años, sabemos que hay una verdad objetiva, que hay un creador detrás de toda la creación y que hay, por supuesto, siempre vamos a cotejar esta creación con la Biblia misma. Por eso la Biblia, aunque la hayan querido destruir, la hayan querido difamar, la hayan querido prohibir, la Biblia siempre ha mantenido un mensaje vigente. Ese mismo mensaje vigente se ha mantenido a lo largo de 2000 años y seguirá manteniéndose hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga ya en el final de los tiempos, sabremos que la palabra de Dios continuará vigente hasta ese día. Por ende, yo te invito a que desempolves tu Biblia y la abras y puedas descubrir cuál es el mensaje que tiene el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de su Hijo Jesucristo para ti. ¿Cuál es el mensaje que tiene Dios para ti?
Es un mensaje que realmente va a transformar tu vida. Y no solamente eso, sino que va a descubrir el don que Dios te ha puesto en ti para que tú seas instrumento y puedas usar la palabra de Dios para otra persona. Y fíjate que estos 4 mensajes, estos 4 argumentos que acabo de esbozar ahora no tienen que ver con lo que la misma Biblia dice acerca de sí misma, porque obviamente ella afirma ser inspirada por Dios, pero también es necesario que entendamos que no es la iglesia, que no es ninguna persona que dice, bueno, la Biblia es palabra de Dios porque yo lo digo, sino porque todas estas complejidades analizadas por separado llevan a la conclusión de saber que la Biblia es sobrenatural. Todas estas conclusiones nos dicen, bueno, estos son los testimonios que hoy tenemos como prueba para determinar que la Biblia es palabra de Dios. Por ende, no podríamos colocarla en un laboratorio para que los científicos la analicen, porque muchas personas piensan que lo único que dice la ciencia es verdad, que la ciencia es el único árbitro de la verdad, aun cuando sabemos que hay verdades objetivas que no necesariamente las pasamos por un laboratorio. Te voy a dar un ejemplo de ellos. Por ejemplo, la belleza estética. La belleza estética, alguien podría razonablemente decir que algo es bello y algo es feo de manera objetiva, siempre y cuando lo analicemos así. De hecho, la estética no se puede meter en un laboratorio ni tampoco en un tubo de ensayo para decir si es cierto o no. La belleza es una verdad que aceptamos como una verdad objetiva. También lo que es los valores morales objetivos, cuando decimos que algo es bueno o malo, tampoco lo metemos en un laboratorio para saber si algo es bueno o malo. No, lo analizamos según un estándar que tenemos. ¿Cuál es ese estándar? El estándar se basa en la palabra de Dios, la Biblia. Si nosotros sabemos que los valores morales objetivos existen, esto quiere decir todo lo que es bueno para alguien y todo lo que es malo para alguien existe y es real, sabemos que eso tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Dios es el fundamento de todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Es decir, solo lo que podemos decir si esto es bueno y esto es malo es según quién. ¿Quién dice que algo es bueno y algo es malo? ¿Quién es el árbitro final de nosotros? Bueno, ese árbitro final es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso también reconocemos ese poder que Dios lo hace y lo establece como un estándar para que la sociedad pueda decir, bueno, esto está bien y esto está mal. Ya muchísimos años antes de que empezaran a existir las primeras leyes, ya Dios había establecido que matar era malo, que mentir era malo, que robar era malo, que cometer adulterio era malo, porque todas estas cosas, incluso en los 10 mandamientos, anteceden al estado actual, anteceden las leyes. De hecho, muchas de las sociedades que hoy en día existen se han fundado por las leyes que Dios ya estableció, lo cual hace que también reconozcamos un argumento allí implícito para la defensa de la Biblia como palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos y amigos, ya estamos cerca de la primera pausa, pero quiero antes recordarte que puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 425-0933, o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Vamos a la primera pausa porque el tiempo está volando. Estamos aquí discutiendo cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios. Vamos a la primera pausa y ya venimos con más. Dios te bendiga. Gracias, Señor, por iluminarnos siempre con tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia y por tu amor. Estamos de vuelta, mis amados hermanos y amigos que están del otro lado. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar allí siempre escuchando, siempre apoyándonos. Estamos de vuelta con su programa Fe Cristiana en Actualidad en esta segunda parte. Queremos recordarle nuevamente que puede ponerse en comunicación con nosotros si quiere participar de la discusión al 385-425-5232, 385-425-0933, o escríbenos un mensaje al 385-504-4288. Escríbenos un WhatsApp si quieres pedido de oración, preguntas, consultas, algún tipo de opinión. Allí puedes comunicarte con nosotros. Bien, mis amados hermanos, quiero recordarles que durante la primera parte estuvimos esbozando los 4 principales argumentos para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Por supuesto que hay muchos más razonamientos, pero para enfatizar en el tiempo que tenemos para demostrar para contestar esta pregunta, hemos demostrado 4 simples argumentos para desarrollar esto, porque sabemos y entendemos que la Biblia es la autorrevelación de Dios mismo, ¿no? Porque por ahí se pregunta, bueno, ¿y qué es la Biblia? ¿No? Porque muchas veces hay preguntas y argumentos por ahí que nos dicen, bueno, pero la Biblia fue escrita por hombres, como que si eso fuese motivo suficiente para desmentirla. Por supuesto que fue escrita por hombres. Dios no es que bajó del cielo y con una lapicera empezó a escribir la Biblia. No, por supuesto que Dios se ha valido de hombres a quienes Él inspiró, ¿sí? Y al inspirarlos comunicó la voluntad que quería que Él fuese
revelada para los hombres, ¿no? Es decir, la Biblia no es que nos habla en detalle en cómo se creó el mundo, cuáles no son los principios físicos de la ciencia. No, 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 porque ese no era el propósito de la Biblia. Es importante que destaquemos qué es lo que enseña la Biblia, porque también pensamos que como la Biblia es palabra de Dios, tiene que tener toda la respuesta de todas las cosas. Y no es así. La Biblia tiene las respuestas suficientes para el hombre para llegar a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que hay un Dios creador, que se ha autorrevelado, que el hombre es pecador, que necesita de un Salvador, que ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia no es un libro de química para hablarnos de cómo está compuesta la tierra. La Biblia no es un libro de ciencia para hablarnos cuáles son las ecuaciones matemáticas que llevaron a la fundación del universo, ni nada de eso. Simplemente la Biblia nos enseña que hay un Dios creador detrás de todas esas verdades, que por supuesto están allí porque forman parte de la creación, pero ese es el propósito de la Biblia. Un dato curioso también, es el versículo que está en el libro de Job, que quiero ya revelárselo, quiero decirles que en Job dice que la tierra cuelga de la nada, ¿no? Cuelga la tierra sobre nada. Este versículo está en el capítulo 26. Mire, pues yo quiero leérselo para que ustedes vean lo maravilloso que es esto. Los estudiosos de la Biblia dicen que el libro de Job es uno de los libros más antiguos que fueron escritos, ¿no? Entonces, si eso fue así, estamos hablando de unos cuantos cientos de años. Y en el capítulo 26 del libro de Job, mira lo que dice el capítulo 26, versículo 7, dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Qué está diciendo el escritor aquí? Que la tierra literalmente está sobre nada. Anteriormente, en la antigüedad, especialmente los griegos, pensaban que la tierra la sostenía uno de los dioses del Olimpo, ¿no? La sostenían en la palma de su mano. Cientos de años después de que este texto fue escrito, Job capítulo 26, verso 7, anótelo aquí para que lo pueda decir, ya Dios nos estaba diciendo que la tierra cuelga sobre nada. No es que alguien la estaba sosteniendo con una mano, como creían los griegos, o por ahí se creían otras cosas, no. Ya nos decía antes de que el microscopio fuera inventado, antes de que fuera inventado todo lo que es lo que la ciencia descubriera, que la tierra estaba sobre el universo, sobre nada, y todo eso, ya Dios nos estaba diciendo que la tierra colgaba sobre nada. También hay un pasaje en Isaías, que ya lo estoy buscando aquí, en Isaías 40. Estos son pasajes que les estoy dando porque me vienen ahora a la mente, de una vez los leí, y son bastante reveladores, ¿no? Isaías 40, versículo 22, mire lo que dice sobre la tierra, ¿no? Para aquellos que incluso a principios de siglo, creían que la tierra era plana, aquí mira lo que dice la Biblia, ¿no? Isaías 40, verso 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Mira esta palabra es llamativa. Ya el profeta sabía que la tierra era circular. O sea, esto también es una revelación. Estamos hablando de que Isaías profetizó esto 700 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando ya mucho más de, podríamos decir, 2700 años antes de que el microscopio se inventara. Ya Isaías decía que la tierra era circular. Y Job, muchísimos años antes de Isaías, ya nos estaba diciendo que la tierra colgaba sobre nada. O sea, hay evidencias internas de que la Biblia nos habla de ciertas cosas, que nos revela ciertas cosas, que no se revelarían a nosotros, sino hasta cientos de años después, que lo corroboraríamos nosotros con los instrumentos que hoy la ciencia tiene para demostrar realmente que ella es la palabra de Dios, como la Biblia ya nos muestra estas verdades que podríamos decir son científicas, ¿no? Porque él habla de lo circular de la tierra y habla de la tierra como colgada sobre nada. Son datos reveladores que tenemos aquí al alcance para que sepamos que la Biblia misma ya nos habla de esto incluso antes de que el hombre lo descubriera por sí mismo, ¿no? Ya es revelado por Dios este tipo de cosas. Estas revelaciones también, ¿no? Y hay un quinto argumento. Este argumento sí lo quiero esbozar para sumarlo de los 4 argumentos que ya venimos estudiando, que es el material profético que la Biblia tiene, ¿no? El material profético. Y nótese que en el material profético es tan específico que es indudable que la Biblia está hablándonos de una revelación previa antes que las cosas acontezcan. Por ejemplo, hablamos de las profecías que se cumplieron acerca de Jesús. Dice Zacarías 11, del 12 al 11, dice: me mirarán a mí, al que traspasaron, ¿sí? Entonces ahí Jehová está diciendo: a mí me van a mirar, al que traspasaron. Jesús fue traspasado
en el costado para poder comprobar si todavía estaba vivo, y de él salió sangre y agua, dicen los evangelistas, ¿no? Cientos de años después, más de 400 años después, esta profecía se cumplió literalmente. La Biblia también dice que en mi sed me dieron a beber vinagre. Esa profecía también se cumplió cuando Jesús estaba en su agonía en la cruz. Dice la Biblia que le dieron a beber una esponja con vinagre, cumpliendo la profecía que se había determinado. Dice también que en Isaías 7:14 la doncella concebirá, dará luz a un hijo, será llamado Emmanuel. También habla de cómo la Virgen concibió a Jesús, y es llamativo que diga la Virgen porque no se necesitó de relaciones sexuales para que naturalmente Jesús viniera al mundo, sino que había sido un milagro por obra del Espíritu Santo, y es llamativo que ya 700 años después se haya cumplido tal cual como estaba escrito. También dice en Miqueas, habla de Sión, de Jerusalén, tu rey vendrá montado en un asna, en un hijo de burra, ¿no? De pollino. Vendrá montado allí, y justamente la entrada triunfal a Jerusalén se dio cuando Jesús cabalgó sobre un burro que nadie jamás había montado antes, y él entró a Jerusalén montado en un burro como el profeta Miqueas lo había dicho. Y así como esta, muchas más profecías que se cumplieron al pie de la letra y específicamente en Jesús. Es impresionante cómo la Biblia a nivel profético se ha cumplido, ¿no? Y que también esto revela su origen divino, muestra cómo Dios sabía todo esto. También habla de que hay una profecía que habla cuando Jesús iba a ser traicionado por Judas. Habla, por ejemplo, de que el que comía conmigo en la mesa levantó contra mí su calcañar. Es una señal de que el que comía con la intimidad de Jesús, o sea, entre sus 12 apóstoles, había alguien que lo iba a traicionar. ¿Quién es el que lo iba a traicionar? Judas mismo. Judas mismo los traicionó. También dice en Zacarías, pesarán por mi salario 30 piezas de plata, las mismas 30 piezas de plata, a las mismas 30 monedas de plata que recibió Judas cuando traicionó a Jesús. O sea, todas estas profecías se han cumplido al pie de la letra, y se han cumplido de manera que es indudable que hablaban acerca de la persona de Jesús, ¿no? También el ángel Gabriel, cuando le anuncia a María que va a tener un hijo y salvará al pueblo de sus pecados, habla de Jesús, que Jesús también, por ser el Cordero de Dios, Jesús nos salva de nuestros pecados cuando realmente aceptamos su sacrificio en la cruz, que fue perfecto. O sea, todas estas profecías también nos hablan de una revelación divina acerca de los textos bíblicos, ¿no? De cómo la Biblia se muestra como la autoridad final ante estas cosas. No es algo impresionante. Por eso, mi querido amigo y amiga, yo te exhorto, te aconsejo que cuando leas la Biblia, ábrela con esos ojos con que Dios está queriendo que tú la veas, con ese mensaje divino que Dios quiere que tú tengas. Dios quiere que tú leas la palabra de Dios con un mensaje fresco para ti, porque aunque ella haya sido escrita años atrás, siglos de siglos atrás, su mensaje sigue vigente para hoy. ¿Cuál es el mensaje? Que el hombre es pecador, que necesita un Salvador, y que ese Salvador es Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios nos revele en nuestro corazón y en nuestra mente que necesitamos un Salvador, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como dice el Salmo 16, no dejarás que tu santo vea corrupción. Quiere decir que Dios no permitió que el cuerpo de Jesús se corrompiera con la muerte, porque 3 días después Él resucitó. Ahí está la profecía de su resurrección. Y se levantó también en su resurrección para darnos vida, para demostrar que Jesús es el Señor. Por ende, es importante saber que este quinto argumento que habla acerca de las profecías de Jesús es también una quinta razón por la cual podemos creer que la Biblia es palabra de Dios. Por otro lado, quiero decirte también que quiero hablar un poco del cuarto argumento, que habla de que la Biblia transforma la vida de aquellas personas que abren su corazón y su mente. Quiero decirte lo siguiente: ninguna palabra, ningún libro en toda la historia de la humanidad tiene el poder para transformar la vida de una persona si no es la Biblia misma. Muchas personas han querido demostrar que la Biblia es mentira, que es falsa, que es un libro de religiosidades, y han terminado convencidos de que la Biblia es palabra de Dios. Te doy un ejemplo. El ateo Josh McDowell escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Ese libro hoy está disponible en la internet para descargarlo gratuitamente. Pues ese libro acumula todas las evidencias que este ex ateo, que antes quería desmontar al cristianismo, quería decir que el cristianismo era falso, que la Biblia era mentira, y entonces se embarcó en una investigación para demostrar lo contrario, para demostrar eso, y terminó convencido de lo contrario, de que en efecto la Biblia es palabra de Dios y que Jesús es el Señor, y terminó convertido en un cristiano fiel, un cristiano predicador, militante, y por eso escribió este libro, Evidencia que exige un veredicto. Yo te invito que
lo descargues, lo puedas leer y puedas ver cuáles son las pruebas y evidencias que él fue acumulando a lo largo de su investigación para llegar al convencimiento de que Jesús es quien dijo que era y que la Biblia es la verdad, la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Y en Juan 17, durante la oración sacerdotal de Jesús, Jesús dijo también: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad, mis amados hermanos? La Biblia es la verdad. La Biblia nos revela a ese Dios que nos ama, a ese Dios que siempre quiere estar revelándonos su palabra, a ese Dios que es el primer interesado en que tú descubras que ella misma es la verdad. Ella tiene la respuesta, ella es suficiente, ella instrumentalmente es suficiente para que puedas llegar al conocimiento pleno de la verdad, pleno de la verdad. Ella contiene, ella desnuda el alma del hombre. Mire lo que dice Hebreos 4:12: la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por ende, la Biblia es suficiente para que entendamos qué hay en nuestra alma, qué hay en nuestro corazón y cómo Dios puede llevarnos a esa salvación eterna. Bueno, mis amados hermanos, estamos ya llegando a la segunda pausa, pero antes quiero volver a recordarte que si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo, todavía estamos a tiempo, al 385-425-5232, 425-0933, o escríbenos un mensaje al 385-504-4288. Vamos a la segunda pausa y ya venimos con la parte final del programa de hoy. Tú eres el tesoro, Señor, que tanto buscamos. Tú eres ese Dios maravilloso que siempre, siempre hemos estado buscando, Señor. Y lo más maravilloso de todo esto es que tú eres el que también nos ha buscado a nosotros. Tú eres el que nos ha elegido, nos ha amado primero, y tú eres ese Dios maravilloso que hoy, más que nunca, necesitamos aferrarnos a ti. Gracias por habernos elegido. Gracias porque siempre, a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestra fragilidad, a pesar de todas las cosas que han pasado en nuestra vida, tú siempre, siempre nos has llamado, a pesar de que sabías que algún día te podíamos fallar. Tú siempre has contado con nosotros. Yo quiero invitarte, mi querido amigo y amiga que está del otro lado, que si quieres probar que la Biblia es la palabra de Dios, le des la oportunidad, abriendo tu corazón y tu mente, de acercarte a ella como quien descubre un tesoro, como quien quiere leer cuál es la herencia que te dejó aquella persona que te ha dejado una riqueza incalculable, la riqueza de la salvación de tu alma. Acércate a la palabra de Dios con ese ímpetu, con esa hambre, para que Dios sea quien trate tu vida y puedas demostrar a través de tu propia experiencia personal que la Biblia es la palabra de Dios. Y para ello yo quiero guiarte en los primeros pasos. Primero que nada es abrir tu corazón y hacer esta oración conmigo, que es una oración guiada nada más. No son palabras mágicas, no es una fórmula mágica, es simplemente una orientación para que tú le des la autorización a Dios para entrar a tu vida y que Dios mismo pueda desde tu corazón hacerte ver con ojos nuevos, con discernimiento que solamente viene de Él, las riquezas incalculables que descubrirás en su palabra. Así que ora conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy, entra en mi vida, cámbiala y ayúdame a caminar contigo desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, dice la Biblia en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice también Mateo 10:32, que Jesús dijo: si todo el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Te invitamos a que si recién estás conectándote a esta emisora, puedas verlo en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón, la transmisión completa de este programa. Hoy discutimos cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios, y también explores todo el contenido que tenemos en nuestro canal de YouTube suscribiéndote
y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos allí. Te invitamos este sábado a la Plaza Libertad para que te acerques a las 21 horas. Estamos predicando la palabra de Dios. Estamos allí llevando la palabra y orando por las familias. Y también que nos visites en nuestra iglesia Aposento Alto 120. Todos los domingos a las 20 horas nos congregamos allí. Así que te invitamos a la Peatonal Tucumán número 39. Visítanos a buscar palabra de Dios. Saludamos a todos los hermanos que nos están oyendo, a mi esposa Gina, a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, a los hermanos de los demás ministerios en Venezuela, a mi pastor Eusebio Cortés en Venezuela, a Alexis Riverol, Betty Carías, a todos los hermanos que están allí, Víctor Angarita, Víctor Manuel, gracias a los hermanos, a la hermana Elizabeth, la hermana Margarita Costa, a todos los hermanos que siempre nos están oyendo y que están siempre saludándonos por el grupo. Dios les bendiga grandemente y la próxima cita aquí en Radio Exclusiva 103.7 FM es el próximo jueves a las 21 horas. No te pierdas la próxima transmisión. Que Dios te bendiga y la paz de Cristo te acompañe hoy, mañana y siempre. Chao.